No se preocupe, no le tendré mucho tiempo aquí. Sí quisimos salirnos un poco de la serie de Corintios para simplemente reflexionar un poco sobre el bautismo. Y quiero leer de manera breve en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer 2 versículos, versículos 11 y 12. Y estaré esporádicamente tocando otros versículos, pero espero que estos dos puedan servir de catapulta para lo que queremos hacer. Yo creo que es necesario simplemente clarificar lo que es el bautismo, aunque yo creo que la profesión de fe de nuestros hermanos ha sido clara. Pero yo creo que cuando vemos las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena, comúnmente pierde mucho del sentido o de la esencia de lo que son estas dos ordenanzas. Si usted escuchó continuamente, hubieron personas, no, yo me habían bautizado, pero tenemos que entender que el bautismo no es un simple rito. Es el significado detrás de este rito, lo que es importante. El acto presenta algo invisible que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de aquellos que han profesado a Cristo como Señor y Salvador. Y quiero entonces leer estos dos textos, 11 y 12 de Colosenses 2. ¿Lo tienen? Dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Interesante que el texto comienza hablándonos de una circuncisión. Y esto obviamente nos remonta a las páginas del Antiguo Testamento, donde la circuncisión en Israel era parte del pacto, la promesa que Dios había hecho con Abraham. Le había dicho: de ti saldrá una gran nación, pero también le dijo: por en ti también serán benditas todas las naciones, o todas las personas, toda la tierra será bendita en ti. Y cuando vemos la circuncisión es el llamado a que esta insignia o este emblema o esta señal, que explicaremos un momento lo que es, fuera la marca principal de que este pueblo está separado para Dios. Este pueblo circuncidado pertenece a Jehová, pertenece a Yahvé. Entonces tenemos que entender que eso era antes. Hoy tenemos que entender ahora que lo que era la circuncisión estaba prefigurando o señalando o apuntando a otro tipo de circuncisión, una circuncisión del corazón, una circuncisión donde nuestros pecados han sido arrancados para ahora profesar y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Tenemos que entender que lo que la remoción de la carne no hizo, entonces ahora mediante el poder de Cristo Él hace, transformando un corazón de piedra en uno de carne. ¿Qué significa eso? Que ahora siente, que ahora padece, que ahora tiene afectos, que ahora tiene una voluntad inclinada hacia Cristo y su palabra. Pero tenemos que ver y cómo nos muestra Pablo que ocurre esta circuncisión espiritual. Y es donde vemos entonces la importancia del bautismo. El bautismo no tiene, como bien sabemos, ningún poder salvífico. Algunos que sí piensan. Algunas denominaciones o algunas ramas de protestantismo creen que tiene poder salvífico. Nosotros no profesamos tal poder, pero tampoco disminuimos la importancia que tiene esta ordenanza, aunque no tenga un poder innato. Otra vez, es por lo que significa, no es por el chapuzón en sí, no es por mojarnos. Es que esto tiene un significado más profundo. Vemos entonces en el bautismo una manera visible de lo que Dios ha hecho. Y lo podemos ver que el mismo versículo 12 nos muestra que el bautismo nos muestra dos realidades. Primero, al bajar a las aguas, nuestra vieja criatura muere juntamente con Cristo. Es decir, es una señal de lavamiento, que esa vieja persona ha quedado atrás. Y al ser levantado, entonces ahora de las aguas vemos que somos resucitados a una nueva vida. Esa es la vida que después de ser salvos hemos experimentado. Como dice Pablo a la iglesia en Corinto: las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Por esta razón es que nosotros obedecemos el mandato del bautismo, ya que es una muestra de una nueva vida y es la señal de que pertenecemos a esta comunidad llamada la Iglesia de Cristo. Ahora bien, hace un minuto le dije que le iba a explicar un poco lo que significa esta palabra señal. ¿Qué significa esto? Pues déjeme decirle que una señal no existe para beneficio propio. Me explico. Una luz roja no existe para una luz roja existe, para indicar y avisar que en ese momento particular usted tiene que ¿qué? Detenerse. Si se ignora la señal, puede causar un accidente. Por lo tanto, la luz roja no está apuntando a sí mismo. Digan, mírenme a mí porque yo soy una luz roja bien bonita. La luz roja está indicando un peligro inminente, un accidente que pudiera acontecer. Está señalando, es una señal de algo que va a acontecer. Igual que un letrero que diga no pase, puente en construcción. Lo importante es lo que dice el letrero, no el letrero en sí mismo. Ese letrero está señalando, indicando que hay un peligro inminente si usted sigue el rumbo que va. Que esto por un lado es viéndolo como una señal. Pero también podemos usar otra analogía, como si fuera una insignia o un pasaporte. Un pasaporte de pertenencia. Mira cómo lo explica un comentarista llamado Jonathan Leeman. Él dice así: el bautismo es el reconocimiento de la ciudadanía del reino. De la misma manera que las buenas obras funcionan como una insignia o pasaporte de fe auténtica, así el bautismo funciona como la insignia pública o pasaporte entre el pueblo de Cristo y las naciones ahora. En Mateo 28, 19, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, después de su resurrección, dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es el evento que acabamos de ver en esta mañana ya tarde. Y todo esto hace sentido, porque entonces el bautismo te identifica con Cristo. El bautismo te identifica y te hace parte de su pueblo. El bautismo es el identificador o la insignia o el pasaporte de que perteneces a Él, y lo debes de hacer de una manera que otros puedan reconocer que también tú eres parte de esa comunidad. Como aquellos que buscan una ciudadanía americana, van a un don juez, hacen una serie de protocolos y los invitan a juramentar a la bandera americana. La bandera americana en sí sola no tiene mucho significado, es lo que significa, es la autoridad que está desplegada detrás de esa bandera, que le rinden homenaje y tributo y alianza. De esa misma manera, el bautismo es una alianza, es una lealtad. Están diciendo: ahora ya yo no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora yo pertenezco al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hacemos todo esto por lo que el mismo Señor Jesucristo nos dejó en la gran comisión, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18. Él dijo lo siguiente: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, ¿qué significa que toda autoridad le ha sido dada? Bueno, primeramente tenemos que recordar que Jesucristo es Dios. Lo hemos cantado. Cristo es Dios. Él es divino. De hecho, la razón principal por la cual Él puede salvarnos es porque Él es divino. De lo contrario, su sacrificio fuera menos que perfecto. Ahí podemos ver que como divino, como Dios, ya Él en sí tiene autoridad. Esto lo vemos en lugares como Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Pero no solamente ahí, en Juan 1:1-4. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Pero no basta con eso. Juan 17, 4 al 5. Yo te glorifico en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, mira cómo le dice al Padre, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes. Es decir, desde la eternidad que ya yo existía, antes que el mundo existiera. Que eso es su divinidad. Él tiene autoridad. Sin embargo, como hombre ahora, en su humanidad, Él tuvo que poner en despliegue esta autoridad cuando se encarnó para que mediante su obediencia, Él entonces poder ser el representante legal de su pueblo. Y esto es sumamente importante, porque a principios de Génesis vemos un mandato que se le da al hombre llamado Adán. El mandato de fructificarse y de expandir el reino de Dios en obediencia a Él. Pero es ahí donde entonces la humanidad cayó junto con Adán. Adán se le había dado una prueba para que pudiera experimentar todo el gozo y la gloria de Dios, pero él falló esa prueba. Tenemos que entender que Adán no solamente era un sacerdote que debía de labrar y cuidar el jardín. Adán debía ser ese tipo de rey vasallo. Era un rey que había sido puesto en un pequeño reino bajo el rey supremo que era el Dios Todopoderoso. Dios el rey había puesto a Adán en ese lugar para que se fructificara, para que se expandiera el Edén, para que el mundo, para que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios. Pero bien vimos que el hombre falló. Sin embargo, Mateo también nos muestra en el capítulo 4, no lo voy a leer, pero lo voy a referenciar, Mateo 4, que el Espíritu de Dios, cuando Jesucristo se encarnó en la tierra, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. O como llama el diablo en Apocalipsis 20, esa serpiente antigua. Y esto es importante porque Mateo nos está mostrando un paralelo con Adán, sobre todo en Mateo 4. Porque en el jardín Satanás tentó a la mujer con comida y con Jesús hizo exactamente lo mismo. Le dijo, si tú realmente eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan para que puedas saciar tu hambre. Pero como no pudo con él, Satanás siguió intentando y hasta le ofreció los reinos del mundo. Como si los reinos del mundo ya no le pertenecieran a Cristo. Pero aquí es el punto clave. ¿Por qué es que Satanás tienta a Jesús? Sabe que en su divinidad no puede, pero entonces apela a su humanidad. A ver si puede lograr lo mismo que ocurrió con Adán, donde falló y no pudo cumplir con el propósito de Dios. Él quería tratar de agarrar a Jesús infragante para que también fallara y cayera. Oh, hermanos, el diablo no es diablo por torpe. El diablo sabe que Cristo es el descendiente de la primera mujer que vencería a la serpiente antigua. Y Jesús venció la tentación usando la misma palabra de Dios. Entonces podemos ver que donde Adán falló en usar la palabra, Cristo venció la prueba. Y con este acto y con toda la narrativa histórica de la vida de Jesús, podemos ver que Él no tiene solamente autoridad como Dios. Ahora Él tiene autoridad también como el hombre encarnado, que es 100% Dios y es 100% hombre. Porque Él ha vencido. Él venció la prueba. Él hoy se convertiría en el nuevo representante del hombre. Y es el mismo Dios que a través de esa encarnación vino a restablecer lo que se había perdido. Entonces aquí hay un paralelo sumamente importante que no podemos pasar por desapercibido entre Adán y Jesús. Mire cómo lo dice este comentarista. En este sentido, Jesús es una figura del último Adán. Y esto es en parte por lo que se identifica implícitamente con el Hijo del Hombre de Daniel,
al emitir la comisión universal a sus seguidores. Él es el hijo de Adán, el equivalente al hijo del hombre de Daniel, logrando finalmente lo que el primer Adán debiera haber hecho y lo que Daniel predice que el Adán mesiánico del tiempo final haría. Déjeme ponérselo en arroz y habichuela. En obedecer el llamado del bautismo, estamos afirmando que ya no vivimos bajo el reino caído del primer Adán, sino en el reino de Cristo, el ungido que fue encomendado por su Padre, para que ahora pudiera encomendar a la iglesia, por medio de la gran comisión, a ser partícipes de una nueva creación bajo un nuevo rey, para que toda la gloria sea llena en la voluntad de Dios. Entonces, para todos los que estamos en Cristo, significa que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fuimos bautizados para obedecer al Rey que reina sobre toda nuestra vida, no solamente en el Edén, sino en todo nuestro entorno. Él ha comprado nuestra salvación para vivir por Él por la eternidad. Y para ti, querido amigo, si no estás en Cristo, lo que significa es que aún vives en Adán y estás muerto en tus delitos y pecados. Tu situación es crítica, pero no tienes que quedarte así. Hoy has sido testigo de 11 personas que han decidido, por la obra de Dios, declararle a esta iglesia y al mundo que Jesucristo es su Señor. Por esta razón, en esta tarde, si estás aquí, no estás en Cristo, te llamamos ahora como iglesia, a viva voz, a que renuncies a tu pecado. Porque hubo uno que fue tentado por ti. Pero Él te llama a que no hagas caso de tus propias palabras. Que no hagas caso a las palabras de Satanás. De que tú puedes obtenerlo todo lo que tú quieras sin ningún tipo de repercusión. Escucha a Jesús, el que tiene autoridad y el que te promete vida eterna si abandonas tus pecados. Si te aferras a Él. Si quieres ser parte de este reino, adquiere tu pasaporte por medio de la fe. Abandona tu ciudadanía carnal y adquiere tu ciudadanía celestial por medio de la obra que Cristo ha hecho por ti. Y tú puedes ser partícipe de este reino. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde ya. Este tiempo no ha sido tan extenso, pero espero que te haya podido honrar con esta reflexión, Señor, donde espero que lo que te conocemos, Señor, simplemente podamos recordar lo que esto significa y bajo qué autoridad lo hacemos, porque ha sido por tu autoridad, Cristo. Pero que a la misma vez sea para un despertar, Señor, para todos aquellos, Señor, que están aquí y no te conocen. Que puedan entender, Padre amado, que sin ti no hay vida. Que sin ti no hay salvación, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú abras los ojos de los ciegos. Tú abras los oídos de los sordos y que tú vengas, Señor, y traigas arrepentimientos a aquellos que no te conocen. Gracias te damos en esta hora, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.